Troya es una de las películas más épicas sobre la antigüedad, con batallas impresionantes y personajes icónicos. Pero, ¿qué tan real es lo que vimos en pantalla? La Ilíada de Homero ha sido la base de esta historia durante siglos, pero Hollywood hizo varios cambios para darle un aire más cinematográfico. Algunas escenas tienen algo de verdad y otras son pura ficción. La guerra de Troya ha sido representada de muchas formas: poemas épicos, pinturas, estatuas y por supuesto películas. Pero en cada versión la historia cambia un poco. ¿Realmente duró 10 años como dice Homero? ¿Existió Aquiles o solo fue una leyenda? ¿El famoso caballo de Troya fue un truco de guerra o solo un mito? En este video vamos a comparar la película Troya con la historia real y descubrir las diferencias entre el mito y la verdad. Analizaremos qué tan exacta es la representación de la guerra, los héroes y el famoso caballo de Troya. Pero antes de analizar cada detalle, debemos entender de dónde viene la historia de Troya y si realmente existió la verdadera Troya. ¿Mito o realidad? Troya ha sido parte de la mitología griega durante siglos, pero durante mucho tiempo se pensó que era solo una historia inventada. Homero describió la ciudad como una gran fortaleza amurallada, con héroes legendarios luchando por honor y gloria. Pero en el siglo XIX, el arqueólogo Heinrich Schliemann descubrió las ruinas de una antigua ciudad en Turquía que coincidía con la descripción de Troya. Se han encontrado evidencias de que Troya sufrió varias destrucciones, lo que sugiere que pudo haber habido un conflicto real en la zona. Sin embargo, la Troya real era diferente a la que vemos en la película. No era una enorme metrópoli, sino una ciudad de tamaño medio con importantes conexiones comerciales. No hay pruebas directas de una guerra de 10 años como en la Ilíada, pero sí de conflictos entre los pueblos del Egeo y Anatolia. El famoso caballo de Troya probablemente nunca existió. Podría ser una metáfora de una estrategia militar o un engaño para infiltrarse en la ciudad. Lo que sí es cierto es que la historia de Troya ha trascendido siglos y sigue siendo una de las más fascinantes de la antigüedad. Héroes y mitos. ¿Eran reales Aquiles y Héctor? Uno de los mayores atractivos de Troya es la batalla entre Aquiles y Héctor, dos de los guerreros más legendarios de la mitología griega. Pero, ¿existieron realmente estos héroes o fueron solo figuras creadas por la literatura? Aquiles es descrito como un semidios, hijo de la diosa Teti y el mortal Peleo. Su madre intentó hacerlo invulnerable, sumergiéndolo en el río Estigia, pero su talón quedó sin protección, convirtiéndose en su único punto débil. Héctor, por otro lado, era el mayor guerrero de Troya y el hijo del rey Príamo. A diferencia de Aquiles, su historia no tiene elementos mitológicos tan marcados, lo que sugiere que pudo haber estado inspirado en un líder real. Sin embargo, no hay evidencia histórica concreta de que Aquiles y Héctor existieran realmente. ¿Pudieron haber sido personajes basados en guerreros reales? Algunos historiadores creen que Aquiles pudo haber sido una representación de un guerrero micénico real del siglo XIII a.C., cuyo nombre se perdió con el tiempo y fue embellecido con elementos mitológicos. En ese periodo, los micénicos, los griegos de la época, eran famosos por su destreza en la guerra y sus campañas militares. Por otro lado, la figura de Héctor podría representar a un comandante troyano que realmente defendió la ciudad en una guerra, aunque su historia también ha sido dramatizada por los poetas antiguos. La película retrata a estos héroes como combatientes individuales, pero la guerra antigua era muy diferente. Las batallas no eran duelos personales, sino enfrentamientos masivos entre ejércitos organizados. Los arqueros y la caballería jugaban un papel clave, algo
que la película minimiza. En la Ilíada, los dioses intervenían en la guerra constantemente, inclinando la balanza a favor de ciertos héroes, algo que la película eliminó para hacerla más realista. Otro punto en el que la película cambia la historia es en la muerte de Aquiles. En Troya, muere durante el saqueo de la ciudad, pero en la Ilíada su destino es diferente. Según el mito, Aquiles no murió en Troya, fue asesinado por París, hermano de Héctor, con una flecha envenenada guiada por Apolo, que le impactó en el talón. Su muerte ocurre antes de la caída de la ciudad, algo que la película omitió para darle un cierre más dramático a su personaje. Entonces, aunque los nombres de Aquiles y Héctor han pasado a la historia, probablemente sean personajes mitológicos inspirados en hechos reales. La película se toma varias libertades con su historia, pero al final sigue siendo una de las representaciones más impactantes de estos héroes legendarios. El caballo de Troya, ¿realidad o ficción? Uno de los momentos más icónicos de Troya es el engaño del caballo de madera. Su imagen ha quedado grabada en la cultura popular como una de las estrategias más ingeniosas de la historia. Pero, ¿realmente ocurrió así? En la Ilíada de Homero, el caballo no aparece. Es mencionado en la Odisea y en otros textos posteriores. Según la versión más conocida, los griegos construyeron un enorme caballo de madera, lo dejaron como una ofrenda y fingieron retirarse. Los troyanos, creyendo que era un regalo de rendición, lo llevaron dentro de la ciudad, sin saber que en su interior había guerreros escondidos. Sin embargo, esta historia plantea muchas dudas. ¿Cómo construyeron un caballo tan grande sin ser descubiertos? ¿Cómo lograron los griegos esconderse tanto tiempo dentro sin ser detectados? ¿Es posible que los troyanos fueran tan ingenuos como para meter el caballo en su ciudad sin sospechar? Algunos historiadores creen que el caballo de Troya pudo haber sido una metáfora de un arma de asedio o una estrategia militar, una torre de asedio con forma de caballo que permitió a los griegos escalar las murallas de la ciudad. Un terremoto o catástrofe natural, pues los caballos estaban asociados con Poseidón, dios de los terremotos y el mar. Una traición interna, donde algunos troyanos habrían abierto las puertas de la ciudad a los griegos. Curiosamente, la idea del caballo de Troya ha trascendido la historia y hoy en día es un símbolo de engaño e infiltración. Incluso en el mundo digital, el término troyano se usa para describir un tipo de virus informático que se oculta en programas aparentemente inofensivos. Aunque el caballo de Troya probablemente nunca existió, su historia sigue siendo una de las más fascinantes de la antigüedad. Conclusión: Troya es una película visualmente impactante, pero la historia real es aún más fascinante. La guerra pudo haber ocurrido, pero no como la conocemos. Los héroes pueden ser ficticios, pero su legado es real. El cine a veces transforma la historia en leyenda, pero eso no significa que la verdad sea menos emocionante. En el cine, la leyenda es más importante que la historia, ¿o no? Dime en los comentarios, ¿crees que Troya hizo justicia a la historia real?